de la hora Anafinet, este martes 20 de junio de 2017. Bienvenidos y gracias por estar presentes. Vamos a saludar a los que están en estos momentos conectados. Ángel Martínez de Querétaro, Angélica, Chuyita de Ciudad Obregón, Sonora, Sana de acá de Sonora, un servidor, José Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet. Estamos desde Hermosillo, Sonora. Veracruz, Puerto, Eusebia de Cozamalbapan, Veracruz, Fernando, Islas Veracruz, Héctor, ¿de dónde nos escuchas, Héctor? Hugo de Guanajuato, Maricruz, Ciudad de Islas Veracruz, Rodolfo de Cuauhtémoc y Víctor Herrera de Orizaba. Muy bien, muchas gracias por estar presentes y atentos aquí a un programa más de la hora Anafinet, que como comentaba Santa, que me hizo el favor de presentarnos. Vamos a continuar dándole seguimiento a esta serie de programas que hemos estado teniendo durante el transcurso del año, de lo que es un análisis de lo que es la resolución miscelánea, como lo he comentado en los programas anteriores, con la finalidad de tener presente las reglas, aquellas reglas que cada año se han estado publicando ya desde hace algunos años, y las nuevas que hubo para este año 2017, con la finalidad de tenerlas presentes y en caso de que nos enfrentemos a un supuesto, ya sea por un cliente o incluso por la empresa donde trabajemos, y que pueda aplicarse esta regla, la tengamos presente. Y si tenemos alguna duda sobre la misma, pues aquí en conjunto, los que estamos en este momento en el aula virtual, en este programa de la hora Anafinet, pues la podamos usar, incluso intercambiar experiencias personales sobre estas reglas. Voy a proceder a compartir escritorio para continuar en la última lámina que nos quedamos con la regla de la resolución miscelánea que sigue dentro de esta serie de programas, la resolución miscelánea fiscal 2017. Vamos a compartir escritorio, no que nada. Muy bien, ya tenemos la lámina en la regla que continúa dentro de esta serie de programas. Cualquier duda, comentario, pues aquí lo pueden hacer a través del chat de texto y lo vamos comentando para enriquecer la plática. Muy bien, nos quedamos en esta regla, en el programa anterior, la regla 3.3.1.23. Y señala, dice, contribuyentes relevados de presentar aviso relativo a deducciones por pérdidas por créditos incobrables. Recordemos que uno de los requisitos para poder deducir lo que son las pérdidas por créditos incobrables es el de dar un aviso a la autoridad de que vamos a ejercer esta deducción o este derecho a tener esta deducción. Debemos de dar un aviso a la autoridad. Bueno, este aviso se puede eximir de la obligación de presentarlo al contribuyente, siempre y cuando opte por dictaminar. Y dicha información de estos créditos que se están deduciendo, créditos incobrables que se están deduciendo, se deberán contemplar en el anexo del dictamen fiscal denominado conciliación entre resultado contable y fiscal para efectos del impuesto por la ley. La siguiente regla, 3.3.1.24, señala, dice, opción de deducción de gastos e inversiones no deducibles para contribuyentes del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Recordemos que quienes se dedican a este tipo de actividades denominadas primarias, tienen un monto, tanto para persona física como para persona moral. Pero estos contribuyentes que se dedican a las actividades primarias, si así lo desean, pueden optar, ¿sí?, por no considerar esos ingresos exentos
con la finalidad de deducir sus gastos e inversiones que reúnan requisitos fiscales sin aplicar la proporción derivada de los ingresos exentos. Claro, ¿en qué casos se busca o esos contribuyentes pudieran optar por no considerar ese estímulo de ingresos exentos? Bueno, cuando de acuerdo a sus cálculos les sea más conveniente, en lugar de considerar ingresos exentos, mejor tener el derecho a lo que es el IVA acreditable de sus gastos e inversiones y poder en su caso solicitar la devolución de ese IVA. Como vemos ahí en el tercer párrafo de la regla 33124, que la tenemos resaltado en negritas, señala la regla: los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta regla, es decir, no considerar los ingresos exentos al que tienen derecho, podrán efectuar en los términos de la ley del IVA el acreditamiento del IVA correspondiente a los gastos e inversiones a que se refiere el primer párrafo de esta regla. Entonces, en esos casos, en caso de que el contribuyente considere que le es más favorable poder solicitar la devolución del IVA acreditable de sus gastos e inversiones, bueno, pues puede optar por no considerar los ingresos exentos para impuestos sobre la renta. Continuamos. Esta regla un poco extensa, nos quedó una lámina, espero que alcancen a leerla, pero es básicamente para, dice la regla, la 33129, procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto del total de las remuneraciones. Recordemos que de acuerdo al artículo 28, fracción 30ª, existe un porcentaje no deducible para el contribuyente de las erogaciones que realice a sus trabajadores y que para ellos sean ingresos exentos. ¿Sí? El famoso artículo 28, fracción 30ª, y también nos señala este artículo que este porcentaje de deducción en caso de que el año anterior se hayan distribuido a favor de los trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, por lo que debemos de realizar un comparativo cada año entre las prestaciones que estamos otorgando en el año actual contra las que se otorgaron en el año anterior, para poder comparar ambos ejercicios y determinar si hubo una disminución de prestaciones otorgadas a los trabajadores que sean ingreso exento para ellos. ¿Y cómo se realiza esta comparativa? Bueno, esta regla 33129 nos señala en sus tres fracciones cómo se deberá de hacer, y en la fracción tercera nos señala y nos enlista todas aquellas prestaciones que se deberán de considerar, como por eso erogaciones que se deberán de considerar para la determinación del comparativo entre ambos ejercicios. Y entre ellas pues tenemos los sueldos salarios, pagas jornales, gratificaciones de aguinaldo, y un listado de 27 erogaciones por concepto de pagos a los trabajadores. Seguimos. La regla 33135 nos señala, dice, aviso para deducir pagos del uso o goce temporal de e inversiones en motores, aviones y embarcaciones. Para los efectos de los artículos 60 y 76 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, las personas morales que realicen pagos por el uso o goce temporal de casas, habitación e inversiones en comedores, aviones y embarcaciones serán deducibles solo mediante la presentación de aviso y siempre que el contribuyente compruebe que se utilizan por necesidades especiales de la actividad. Y nos señala cuál es la ficha de trámite, que es la 72/SR, denominada aviso para deducir pagos por el uso o goce temporal de prestación, inversiones en comedores, aviones y embarcaciones. Entonces es importante, si pretendemos deducir ya de este tipo de erogación, que puede ser el goce temporal de casa de habitación, es decir, la renta de una casa de habitación siendo persona moral, o inversiones en comedores, aviones y embarcaciones. Tenemos que presentar el aviso y tenemos que
comprobaran a la autoridad que esas erogaciones serán necesidades especiales de la actividad y algo muy común pudiera ser el goce temporal de casa habitación, sobre todo cuando se trata de personas morales que a lo mejor ya sea que manden fuera para realizar algún tipo de servicio fuera de su casa habitación o del lugar donde se encuentre la casa habitación de los trabajadores y se les tenga que, por un tiempo, a un tiempo prolongado, tengan que prestar sus servicios fuera de su ciudad, incluso de su estado, y con la finalidad de que sea un gasto menor que tener un hotel, pagar un hotel por a lo mejor 15 días, un mes, muchas veces es más conveniente rentar una casa habitación, y sobre todo si van a ser varios trabajadores que pueden ahí compartir dicha casa habitación. La persona moral podrá efectuar esa deducción del arrendamiento o goce temporal de esta casa habitación para los trabajadores, siempre y cuando presente el aviso y que se trata de una necesidad especial para la actividad que realiza la persona moral. Lo mismo en el caso de inversiones en comedores, aviones y embarcaciones. La siguiente regla, la 33137, si se pagos en cajeros automáticos mediante el envío de claves a teléfonos móviles. Esta regla 33137 nos señala ese requisito relativo a la forma de pago, es decir, que se pague con cheque, transferencia, medios electrónicos, cualquier pago que sobrepase los 2,000 pesos, cuando se utilice el servicio de retiro de efectivo en cajeros automáticos operados por las instituciones que componen el sistema financiero, mediante el envío de claves a teléfonos móviles que le permitan al beneficiario, persona física, realizar el cobro correspondiente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Habrá que cumplir con esos 5 requisitos. ¿Sí? Primero dice que quien realice el pago cuente con los datos de identificación de la persona física a favor de quien se realizan los pagos. El monto total acumulado de los pagos por este concepto no podrá exceder de 8,000 pesos diarios. Tiene un tope este tipo de transferencias. 3. Tratándose de personas morales, el monto máximo por operación será de 2,000 pesos. 4. Tratándose de operaciones efectuadas por personas físicas cuyo monto se superara a 2,000 pesos, el número de órdenes de pago en favor de uno podrá superar 30 operaciones por ejercicio fiscal. También un límite también para quien está realizando o recibiendo este tipo de transferencias para realizar pagos por cuenta de quien efectúa la transferencia. Y se cumplan con los demás requisitos de las deducciones conforme a las disposiciones fiscales. Los dispuestos de esta regla no será aplicable a las deducciones por la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, es decir, no podremos optar por esta regla para tratar de pagar lo que sería consumo por la adquisición de combustibles para cualquier tipo de vehículo. Continuamos. La regla 3.11.1. Presentación de la declaración anual por préstamos, donativos, premios y casos en que se releva de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Recordemos que las personas físicas que obtengan ingresos en el ejercicio, donativos, premios, las personas físicas residentes en México que únicamente obtuvieron ingresos en el ejercicio fiscal por concepto de préstamos, donativos y premios, que en lo individual en su conjunto exceden de 6,000 pesos, ingresos. Entonces, este punto es muy importante, esta información que se debe dar a la autoridad al recibir préstamos, donativos y premios. En el caso de premios y donativos, pues es muy poco que lo reciban. Un premio. Tienen, aquí comenta David Romero, hace un poco de problemas con la transmisión del programa. ¿Alguien más tiene problemas? ¿Alguien más? No sé, el problema puede ser el sonido, video. David, ¿qué problema tienes en el... No, vamos a ver.
comentarlo aquí por escrito. Okay, ¿todo bien? Todo bien. Comenta los demás. ¿Sí? Debe ser tu conexión. Muy bien, gracias David. Sí, cuando una persona, una sola persona es la que tiene problemas con el programa, ya sea de sonido o de audio, significa que es individual. ¿Ok? Muy bien. Bueno, les comentaba en esta regla que estamos viendo, la 3.11.1. Bueno, los donativos y los premios pudiera ser que no sean tan comunes que reciba el contribuyente. Todos los premios, digo, no me sacado ni un premio, yo creo, si no pasa de un premio de alguna rifa entre amigos o familiares, pero ya un premio importante, no sé si alguno de ustedes lo haya obtenido. Lo mismo donativos, es algo muy poco frecuente que obtengan los contribuyentes de manera cotidiana. Pero los préstamos, pero muy común, puedan recibir y por encima de los 600,000 pesos. Por ejemplo, el fin de semana estuve impartiendo un módulo dentro de un diplomado que deben de cursar los asesores inmobiliarios para ser certificados por la Secretaría de Economía del Estado, precisamente como asesores inmobiliarios profesionales. Y entonces, este diplomado se les da un módulo de cargas fiscales que un servidor se los imparte. Comentábamos en ese módulo que se impartió este fin de semana pasado, alrededor de 30 asesores inmobiliarios, y les comentaba, bueno, en el caso de sus clientes, los clientes de estos asesores inmobiliarios, que es muy común que sus clientes adquieran pues, su casa habitación a través de un crédito hipotecario, que en la gran mayoría de los casos excede los 600,000 pesos. ¿Sí? Los créditos hipotecarios yo creo que están de los 700, 800, 900, bueno, seguir hacia arriba, dependiendo de las posibilidades de cada quien, pero es muy común que sobrepase los 600,000 pesos. Que la persona decide comprar casa habitación, necesita un crédito al banco, ese crédito va a ser otorgado por 700,000 pesos, por ejemplo, y prácticamente en ninguno de los casos la persona que recibió ese préstamo superior a los 600,000 pesos es prácticamente poco probable que conozca esta disposición, que está obligado a informar en su declaración anual de ese préstamo que está recibiendo. Considero que no se le da la suficiente difusión a esta informativa o de informar dentro de su declaración anual del préstamo recibido y sobre todo en las financieras, o sea, todo el tipo de financieras, bancarias, hipotecarias que se dedican exclusivamente a ese tipo de créditos. Prácticamente en ninguno de los casos le informan al cliente alrededor a dicho préstamo superior a 600,000 pesos. En ninguno de los casos se les avisa que deben de presentar este tipo de información dentro de su declaración anual, incluso aunque no estuvieran obligados a presentar la se pudiera ver el caso de que excedamos estos 600,000 pesos de préstamos obtenidos en el año por el uso de la tarjeta de crédito. Hay personas que continuamente están dándole un uso revolvente a su tarjeta de crédito, es decir, que todos sus pagos entonces a través de su tarjeta de crédito, aun y cuando al final, al corte, paguen la totalidad, sean de los denominados totaleros, que por lo tanto no tengan
un saldo fuerte al final del periodo porque lo están liquidando, pero si suman el crédito revolvente del que están haciendo uso, en muchos de los casos pueden estar superando los 600,000 pesos. Sobre todo porque hay ocasiones en las que incluso prestan, por así decirlo, el crédito a su propio negocio. Pagan a proveedores con su tarjeta de crédito personal, el negocio o la empresa les paga a la tarjeta. Pero si suman el uso que le están dando a su tarjeta de crédito, puede llegar a ser que estén excediendo los 600,000 pesos de préstamos en el año, y en la mayoría de los casos no están informando de ello en su declaración anual. Esto es algo que poco a poco la autoridad va a estar más atenta y que en su caso nos pudiera fincar una discrepancia fiscal por no haber dado aviso, no haber informado en nuestra declaración anual de este caso en el que estamos recibiendo préstamos superiores a los 600,000 pesos en el año. Muy bien, continuamos. La regla 3.11.6 dice: cumplimiento de la obligación del fedatario dar si el contribuyente ha enajenado alguna casa habitación. Recordemos que dentro de las exenciones de persona física se encuentra la enajenación de su casa habitación 19 del inciso A, y esta fracción del inciso A nos señala que la enajenación de casa habitación será exenta si se comprueba que no ha gozado de una casa habitación con ingreso exento los últimos 3 años y que dicha venta sea con un límite hasta de 700,000 UDIs. Bueno, el requisito, ¿sí?, de que el contribuyente sea la primera casa habitación que enajena los últimos 3 años gozando de dicha exención, el notario tiene que verificar que realmente así sea. Y esta regla, la 3.11.6, nos señala que dice: se tendrá por cumplida esta obligación por parte del notario siempre que realice la consulta a través del portal del SAT e incluya en la escritura pública correspondiente el resultado de dicha consulta o agregue al apéndice la impresión de la misma y de su resultado. Entonces es importante porque los notarios es una obligación para los notarios y fedatarios públicos. Siguiente regla. Así que tenemos el capítulo de RIF, el 3.13, y la regla 3.13.2 nos señala: opción para realizar el pago en efectivo de gasolina para los contribuyentes que tributan en el RIF. Recordemos que los gastos o las erogaciones que se realizan superiores a 2,000 pesos deberán estar en cheque, transferencia o medios electrónicos. Y para el caso específico de la gasolina o del consumo de combustible, sin importar el monto o el pago o la erogación que se realice, deberá de ser por cualquiera de esos medios. Esta regla le otorga una facilidad a los contribuyentes de RIF que podrán efectuar la deducción de las erogaciones pagadas en efectivo cuyo monto sea igual o inferior a 2,000 pesos por la adquisición de combustible. Es decir, a los RIF se les permite pagar en efectivo el consumo de combustible hasta 2,000 pesos. A diferencia de los demás contribuyentes, que recordemos que sin importar el monto de combustible que estén adquiriendo, deberá ser pagado por esos 3 medios de pago, que son cheque, transferencia o medios electrónicos, o lo que conocemos como punto de venta con la tarjeta. La siguiente regla, la 3.13.3, nos señala cómputo del plazo de permanencia en el RIF. Y nos dice la regla: es el plazo de permanencia en el aludido régimen, así como el de aplicación de las tablas que contienen los porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren dichos ordenamientos legales, se computará por año de tributación en dicho régimen. Es decir, años de permanencia y el de aplicación de las tablas con los porcentajes de reducción que ya conocemos, que en el primer año se tiene de reducción de impuestos a la renta del 100%, el segundo año del 90%, tercero del 80%, y así sucesivamente un 10% menos cada año.
se va a computar por año de tributación y se entenderá por año de tributación cada periodo de 12 meses consecutivos, comprendidos entre la fecha en la que el contribuyente se dio de alta en el RFC para tributar en el RIF y el mismo día del siguiente año de calendario. Es decir, se hoy el 20 de junio de 2017 para contar los años de permanencia en RIF y para contar o considerar el porcentaje de reducciones que tienen derecho durante el primer año será por todo el periodo comprendido desde el 20 de junio de 2017 hasta el 20 de junio de 2018. El siguiente párrafo es muy importante porque ha creado bastante controversia y una diferencia de criterios entre diversos fiscalistas, porque vean lo que señala, dice: lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente será para efectos de la aplicación de los porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren los artículos 111 de la Ley de la Renta y segundo del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a que tributen en el régimen de incorporación fiscal, publicado en el Diario Oficial del 10 de septiembre de 2014. Fíjense cómo este párrafo señala: únicamente será para efectos de la aplicación de los porcentajes de reducción. Aquí hay quienes consideran que el criterio es que este cálculo del año de tributación solo aplica para considerar el porcentaje de reducción a que el contribuyente que tributa en RIF tiene derecho, pero no así para lo que es el cálculo de los ingresos y por lo tanto de considerar el límite de 2 millones de pesos derecho contribuyente y en su caso seguir o no dentro de RIF, porque no es lo mismo, ¿sí? El mismo caso que les comentaba ahorita, este caso hipotético de que algún contribuyente se da de alta en RIF, ¿sí? Este 20 de junio de 2017, bueno, de acuerdo a la regla, tiene hasta el 20 de junio de 2018 para seguir con el descuento o la reducción del 100% de su primer año. Es decir, este último día de diciembre de este año no se consideraría como su primer año de permanencia en RIF. Él continuará también durante el 2000 y hasta el 20 de junio de 2018 considerando para la reducción del 100% en su cálculo de impuestos sobre la renta. Pero, como este último párrafo de la regla nos dice que los de años de tributación se va a considerar únicamente para efectos de la aplicación de los porcentajes de reducción de contribuciones, existe también el criterio de que entonces para el cálculo del monto de los ingresos obtenidos en el año no será aplicado de la misma forma. Es decir, que para saber si este contribuyente estuvo dentro del límite de los 2 millones de pesos, si aplicáramos los del año de tributación, tendríamos que considerar los ingresos del 20 de junio de 2017 al 20 de junio de 2018. Si aplicáramos también para el monto de los ingresos obtenidos este concepto de año de tributación que nos señala la regla 3.13.3. Pero si nos hacer párrafo que únicamente será para efectos de la aplicación de los porcentajes de reducción, y al no contemplar este tratamiento de año de tributación para el cálculo de los años, tendremos que hacerlo de acuerdo al artículo 111, que señala que cuando el contribuyente se haya dado de alta y ha avanzado el ejercicio fiscal, deberá de prácticamente prorratear los ingresos obtenidos desde la fecha de alta hasta el último día del ejercicio correspondiente, elevarlo al año, ese
ese ingreso y considerar si obtuvo o no más de 2 millones de pesos en ese ejercicio. Que este cálculo pudiera ser menos favorecedor, sobre todo para aquellos contribuyentes que sus ingresos fuertes se encuentran, por ejemplo, en el mes de diciembre y en el mes de enero a lo mejor tienen ventas muy bajas. Sus ingresos de los meses buenos, y considerando como que esos ingresos son iguales durante todo el año, es muy probable que puedan quedar fuera de RIF por el cálculo que señala el artículo 111 para la obtención de los ingresos cuando el contribuyente se da de alta ya después del día 1 de enero del ejercicio. Así que hay que tener mucho cuidado con la aplicación de esta regla 3.13.3 para lo que es el cálculo o para determinar si el contribuyente de RIF no está excediendo los 2 millones de pesos de ingreso, porque existe el criterio de que lo de referente al año de tributación no corresponde a tomarlo también para lo que es el cálculo de los ingresos obtenidos en el año, sino que nos debe para hacer dicho cálculo a lo señalado en el artículo 111 de la propia ley. Muy bien, continuamos. La regla 3.13.4 dice efectos del aviso de suspensión de actividades en el RIF. Bueno, esta regla vino a aclarar uno de los supuestos que señala el artículo 111, si no me recuerdo, de la ley de impuesto a la renta, donde señala que los contribuyentes de RIF no podrán volver a tributar dentro de RIF. Antes de publicarse esta regla, bueno, existía la controversia de que qué pasaba entonces cuando el contribuyente se suspendía de actividades estando dentro de RIF. Existía el criterio de que al iniciar actividades dentro de RIF, porque había dejado de tributar en RIF. Que realmente yo nunca compartí ese criterio, porque es muy diferente suspender actividades que dejar de tributar en un régimen. Esta regla ya aclara esto y nos señala que se considera que la presentación del aviso de suspensión de actividades a que se refiere al artículo 29, fracción quinta del reglamento del Código Fiscal, no implica la salida del RIF de los contribuyentes que lo hayan presentado, por lo que los plazos previstos en las citadas disposiciones legales continuarán computándose durante el periodo en que esté vigente la suspensión. Eso sí, durante el periodo de suspensión, el plazo de permanencia dentro de RIF se seguirá computando y por lo tanto también los plazos para lo que es la reducción a que tienen derecho dentro del descuento de impuestos sobre la renta que marca el régimen de RIF. Siguiente regla, la 3.13, dice momento a considerar para dejar de aplicar el porcentaje de reducción del 100%. Recordemos que existe algo que se le ha denominado mini RIF, que son aquellos contribuyentes dentro de RIF que sus ingresos en el año no exceden de 300,000 pesos. Y estos contribuyentes tienen una exención, o su porcentaje de exención siempre será del 100%, ¿sí? Pero esto es de acuerdo a lo que señala el artículo 23, fracción 2, inciso A, penúltimo párrafo de la ley de ingresos de la Federación, que es lo que nos señala el que también se le denomina cálculo simplificado de IVA y de IEPS. Es decir, que para efectos del pago de IVA, 100,000 pesos anuales de ingresos, siempre tendrán una reducción del 100% para el pago de estos dos impuestos, IVA y IEPS. Pero algo importante es de que esta reducción permanente para impuestos sobre la renta. Y sí tendrán que aplicar lo que corresponde a la tabla de reducción por año. Por lo que este tipo de contribuyentes, denominados algunas ocasiones mini RIF, por debajo de los 300,000 pesos al año de ingresos, podrán durante todo el periodo, todo el tiempo que estén por debajo de estos montos de ingresos, no pagar IVA, no pagar IEPS, pero van a estar pagando impuestos sobre la renta, de acuerdo a la tabla de reducción
de este impuesto, ¿sí? No olvidemos, sí van a pagar impuestos sobre la renta. Les digo porque de repente se puede confundir, ¿sí? Un contribuyente con esta regla y pensar que no va a pagar ni IVA, ni IEPS, ni tampoco impuestos sobre la renta. No, impuestos sobre la renta sí lo van a pagar de acuerdo al porcentaje de reducción que señala la tarifa de este impuesto. Bueno, esta regla, la 3.13.19, que ha creado gran controversia, dice procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de régimen. La ley de impuesto a la renta no señala ninguna mecánica de salida del RIF por el hecho de sobrepasar los 2 millones de pesos en el ejercicio, o incluso por incumplir con la presentación de las declaraciones trimestrales a que están obligados. La ley de impuesto a la renta señala que será una causal de salida de RIF el superar los 2 millones de ingresos en el ejercicio y el no presentar las declaraciones provisionales bimestrales, 2 de manera subsecuente y 5 en un periodo de 6 años, en fin. Pero no señala una mecánica de cómo se hará o se deberá de hacer el pago o cómo deberán de considerar, ¿sí? Porque vamos a pasar de estar en RIF en el capítulo, en la sección primera, sobre actividades empresariales y profesionales, pero la ley no señala qué se deberá de hacer con los pagos que ya cesaron durante los bimestres del mismo ejercicio. Esta regla pretende crear la mecánica. Hay quienes consideran que esta regla está yendo más allá de la ley. Ya dependerá de cada quien y dependiendo de la asesoría que pretendamos dar a nuestros clientes, si toman esta regla o si en su caso pretenden mejor realizarlo de manera diferente. Y claro, el no aplicar la regla va a ser en contra del criterio de la autoridad y obviamente tendrán que defender el criterio aplicado ante tribunales. ¿Y qué es lo que nos dice la regla? Dice, señala 2 supuestos, el A, que estamos en esta lámina, y el B. El A dice, cuando los contribuyentes perciban en el ejercicio ingresos por actividades empresariales superiores a 2 millones, para calcular el ISR y presentar las declaraciones aplicarán el procedimiento siguiente. Los ingresos percibidos hasta 2 millones serán declarados en el bimestre que corresponda a ese en que se rebasó la cantidad citada. Y lo van a hacer como RIF, ¿sí? Hasta 2 millones. Y el inciso, la fracción segunda dice, los ingresos que excedan los 2 millones serán declarados conjuntamente con los ingresos que correspondan al mes por el cual los contribuyentes deban realizar el primer pago provisional del ISR, en los términos de la sección primera del capítulo 2 del título cuarto de la Ley de Impuesto a la Renta, aplicando lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Impuesto a la Renta, es decir, ya dentro del régimen de actividades empresariales y profesionales, sección primera. Por lo tanto, un contribuyente de RIF en este bimestre, estamos ahorita mayo-junio, vamos a cerrar el tercer bimestre que se deberá de presentar la declaración correspondiente en el mes de julio, y en este mes o a estas alturas del 20 de junio de 2017, dicho contribuyente de RIF tiene ingresos de enero a la fecha de 1 millón de pesos. Pero este día 20 de junio, o esta semana, recibe un pago o realiza una operación concreta, una operación, una venta, por pesos. Obviamente, esto lo hace salir de RIF. ¿Qué es lo que comentan quienes interpretan que esta regla va más allá de la ley? Bueno, si la ley no contempla una mecánica para el cálculo o en caso de que el contribuyente de RIF exceda los 2 millones de pesos, bueno, estos 4 millones de pesos que
tendría por una operación ahora en el mes de junio, lo seguiría considerando, ¿sí?, este contribuyente de RIF para el cálculo de su impuesto del tercer bimestre de 2017. Por lo tanto, si este contribuyente estuviera en su de actividad, tendría una reducción del 100% del impuesto sobre la renta. Entonces, de esos 4 millones, suponiendo que fueran servicios o fuera una actividad en la que no tuviera un costo importante y todo fuera, y esos 4 millones fueran utilidad total, pues prácticamente tendría que pagar dentro de la sección primera 1.400.000 pesos de impuesto a la renta de esos 4 millones. Pero si considera los 4 millones todavía como ingreso del tercer bimestre y están tributando como RIF, y en el primer año de actividades tendrían derecho a una reducción del 100% y por lo tanto esos 4 millones de pesos, que representan 1.400.000 pesos de impuesto a la renta, tendrían una reducción del 0%. Y entonces sí, al siguiente mes, julio, ya iniciaría, ya tendría que salir de RIF y iniciar dentro de la sección primera, que sería actividades empresariales profesionales, con los ingresos que perciba a partir de julio. Esa es una interpretación directa de la ley, porque la ley no contempla una mecánica de salida de RIF por superar los 2 millones de pesos de ingresos. Pero la regla lo que nos señala es, el mismo caso que les comento, contribuyente de RIF que ya lleva 1 millón de pesos hasta el día de hoy de ingresos, recibe un ingreso el día de, ahora en el mes de junio, de 4 millones, bueno, de acuerdo a la regla, de estos 4 millones que recibió en el mes de junio, 1 millón podrá considerarlo dentro de RIF, porque el millón que ya tenía de enero a la fecha, más 1 millón, ya estaría dentro del límite de los 2 millones. Y ese millón que recibió en junio, ese millón de los 4 que recibió en junio, lo podrá declarar como RIF y tener la reducción del impuesto solar de ese millón. Pero los 3 millones restantes, señala la fracción segunda de la regla que tenemos ahí en pantalla, los 3 millones de pesos restantes los deberá de considerar en el mes de julio dentro del cálculo de su primer mes como actividad empresarial y profesional dentro de la sección primera. Y ya, obviamente, sin derecho a la reducción de RIF. Es mucha diferencia, ¿no? De tener derecho a no pagar 1.400.000 pesos de impuesto por esos 4 millones de pesos de ingreso, a que al siguiente mes consideres 3 millones de pesos como ingresos de la sección primera y pagues el impuesto correspondiente, que aproximadamente sería 1 millón de pesos. Sería para analizarlo, ¿verdad?, para cada caso en particular, si van a optar por criterios, se puede decir, agresivo, sin considerar la regla. Y el inciso B, dentro de esta misma regla, nos señala cuál va a ser el procedimiento, pero para el caso en que se incumplió con la presentación en tiempo de los bimestres. Será algo muy parecido al anterior, con la diferencia de que aquí pues, no hay, incluso el contribuyente en este inciso B puede estar muy por debajo de los 2 millones de pesos de ingresos, pero su problema fue que no presentó en tiempo los bimestres correspondientes. Muy bien. Bueno, por esta ocasión, vamos a acercarlo hasta esta lámina. Hasta esta lámina. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su presencia. Le agradezco a los que estuvieron aquí presentes en este programa, muy especialmente a Santa, que está a cargo de los controles. Gracias, Hugo. Y les recuerdo
como os he recordado en cada programa, los invito a que si no están afiliados a la afiliación, si no han cumplido su afiliación o registración a nuestra asociación, que lo hagan. Tómense un tiempo, un momento, concluyan, revisen los requisitos. Son requisitos muy sencillos para pertenecer a nuestra agrupación y además es una cuota prácticamente simbólica la que van a realizar de 1,000 pesos al año. También les recuerdo, los invito a lo que va a ser nuestra próxima convención anual, la 13ª convención ANAFINET, que se va a llevar a cabo este 5, 6 y 7 de octubre próximo en Pachuca, Hidalgo. Tendremos un excelente evento, conferencias de alto nivel, eventos sociales, tenemos un paseo el sábado 7 dentro del marco de la convención. El pueblo mágico Real del Monte, visitaremos ahí el paseo turístico de la mina dentro de este hermoso pueblo mágico de Real del Monte, y iremos a comer lo que es la Sierra María Regla en Huaxca de Ocampo, junto a los hermosos prismas basálticos que tiene este pueblo. Tenemos una excelente convivencia, como les digo, de los técnicos. Los esperamos. Pueden contactar a Santa para los detalles de la afiliación, tanto aquí de la convención. También pueden contactar a nuestra vocal de membresía, la contadora Kelly Camata, que tiene aquí un programa dentro de la aula ANAFINET, o con un servidor, con mucho gusto estoy a la orden, o con su representante estatal. Prácticamente en todos los estados de la República tenemos un representante, se puede acercar. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos, gracias a los que se están escribiendo aquí por el texto, Hugo, Rodolfo, Héctor, de Tamaulipas. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el próximo martes en un programa más. Hasta luego.